Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les tengo una lectura para recibir mensajes, para tener claridad sobre aquellas cosas que debemos soltar o que debemos dejar atrás. Ustedes saben que estamos en un proceso de cambios constantes y siempre es bueno buscar información o claridad para ir adaptándonos a esos cambios. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. También les invito a que escuchen el podcast para aquellos que les interesa saber un poquito más sobre la teoría junguiana. También en el link, abajo les dejo el link para aquellos que quieran adquirir la guía para trabajar patrones inconscientes usando los 4 arquetipos de supervivencia. Allí está todo explicado. Y también en la descripción les dejo el link para aquellos que quieran ir a la página web y encontrar mucha más información, principalmente de los arquetipos y la teoría junguiana. Todo enfocado al crecimiento personal. Entonces, tenemos 3 arquetipos, como siempre. En la primera opción tenemos el arquetipo del rey Midas. Ustedes saben ese mito sobre el rey Midas que todo lo convertía en oro. Las personas que encarnan este arquetipo pues tienen como esa visión, ese toque mágico de convertir las cosas en oro. De repente tienen proyectos que hacen de alguna forma que produzcan mucho dinero o que sean como muy expansivos, ¿no? Bueno, en la sombra tenemos de que pueden ser personas que sean muy avaras, a lo mejor también tienen como mucho apego a la materia. En la sombra de este arquetipo, pues también sería como que rechazan a aquellas personas que no tienen y así, ¿no? Entonces es un arquetipo muy interesante porque cuando lo tenemos en la luz es increíble, ¿no? Como todos los arquetipos. En la segunda opción tenemos el arquetipo del juez. Puede ser que todos sintamos que tenemos un juez interno, ¿no? Pero los que tienen este arquetipo dominante lo sienten muchísimo más y es como si de alguna forma hubiera una autoridad interna que está todo el día como categorizando, como seleccionando lo que está bien y lo que está mal. Aquí vemos en esta imagen, el juez tiene una balanza y por lo general las personas que en su sombra, que encarnan este arquetipo, son muy críticas, tienen un juicio demasiado fuerte, a veces son muy rígidas, a veces también se basan en juicios muy moralistas. Entonces, pero en su luz también sabemos que pueden tener un equilibrio sobre el juicio hacia otras personas, o sea, con una calidad de justicia, ¿no? Entonces, en la opción número 3 tenemos el arquetipo del mártir. Este arquetipo en su luz llega a una dimensión de entender lo que es el servicio. Pero en la sombra es un arquetipo, o las personas que encarnan este arquetipo sienten como una necesidad o no sé, como un llamado, pero un llamado ilusorio de que tienen que estar para todo el mundo, como que de alguna forma encuentran en el sufrimiento, en el dar, su modo de vida. Pero bueno, esa sería la sombra. La luz es un servicio genuino, pero que la vida les va enseñando qué es ese verdadero servicio, ¿no? Porque muchas veces servimos, pero con motivaciones internas que no tienen nada que ver con el servicio, sino con cuestiones muy personales, ¿no? Nuestras heridas, nuestros intereses, etc. Entonces, aquí tenemos los 3 arquetipos. Tomen el que más resuena con ustedes y nos vemos en su lectura. Para los que escogieron el arquetipo del rey Midas o la opción número 2, esta es su lectura. Esta lectura es muy interesante. Tenemos 3 arcanos mayores y en lo que hay que dejar atrás tenemos el arquetipo o el arcano del
mago. Entonces, cuando vemos el mago, lo primero que pensamos es, hay que ir con todo, tenemos toda la energía para crear, etcétera, ¿no? Todas las herramientas. Pero, como es lo que hay que dejar atrás, me parece que tiene que ver con una cuestión personal, que tiene que ver con el ego. Cuando nos empieza a ir bien en la vida, después de un tiempo, etcétera, lo que ocurre, vamos a decir, dentro de la psique, es que si no tenemos control de nuestro ego, este ego empieza a inflarse, es decir, se empieza a identificar con aquellas cosas que nos van pasando, con el personaje, en este caso vamos a decir que fuera el rey Midas, porque han tenido una buena raya, pero cuando el ego está inflado, cuando hay esa sobreidentificación, las lecciones que van pasando, el ego no permite que la conciencia lo vea, nuestra parte consciente, porque el ego tapa todo cuando está inflado. Entonces, a mí me parece que lo que está diciendo esta lectura es como un cambio en la percepción, un cambio en la mirada, ¿no? En cómo las motivaciones más profundas que nos están llevando a querer más, a producir más de repente, a ser más ambiciosos, que no tiene nada de malo, sino observar las motivaciones internas. Es decir, que a veces también cuando tenemos como cierto poder, ya sea a través del dinero, a través de un puesto profesional, también surgen en nosotros algunos aspectos que en otra ocasión no los hubiéramos manifestado, no los hubiéramos traído a la conciencia. Entonces a veces hay que tener cuidado, y no es cuidado de que hay que tener miedo, sino de ir observando qué tan reales hemos sido antes y cómo esta postura de que ahora nos va bien, cómo se manifiesta nuestra personalidad. Entonces hay que ver si somos realmente honestos con todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, cambio en la percepción, un cambio en la mirada, un cambio en las motivaciones. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero más? ¿Por qué, digamos, qué me hace sentir? Es riquísimo tener un exceso de confianza, sentirnos poderosos, maravillosos, pero al ego le encanta el poder. El tema también con el ego inflado es que el ego no llega muy lejos. Siempre, o sea, pueden ustedes buscarlos en la literatura, donde ustedes quieran, en su propia vida, pero el ego no puede llegar muy lejos. El ego, cuando está inflado, bueno, siempre ocurre algo en la vida que explota la burbuja, ¿no? Que rompe el globo y tenemos que caer a la tierra. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos que desinflar ese globo con humildad. Lo que tenemos es que darnos un baño de humildad, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? De repente esta espada, este as de espada nos habla de ir un poquito hacia adentro a hacer esa revisión, ¿no? No se trata como de terminar con todo, de acabar con todo, de hacer un giro de 180 grados, sino de reevaluar por dónde estoy caminando y con qué intenciones lo estoy haciendo. También la torre nos sale invertida en lo que se debe desarrollar más, y es estar un poquito en esa incomodidad de aceptar que me estoy moviendo a través de ese poder que me gusta, de la autoridad que ejerzo sobre otros, que a lo mejor también es un poco desmedida, ¿no? Cuando tenemos claridad sobre lo que somos en este punto, en esta lectura, entonces podemos avanzar con mayor rapidez, con mayor claridad, porque hemos reorganizado de alguna forma nuestras verdaderas motivaciones. Entonces, hay que buscar humildad. Me imagino que muchos de ustedes escogieron el Rey Midas porque quizás están haciendo algún proyecto, quizás quieren dinero, quizás, pero hay una cuestión de que aquí lo que trabaja también es el poder, y en lo que nos convertimos cuando tenemos poder. Y eso no es nada más que me pase a mí, que les pase a ustedes que están viendo este video, le pasa a todo el mundo. Y vemos cuando el poder está en manos de personas que no tienen conciencia de sí mismos, sabemos cómo termina todo el asunto.
Entonces, aunque pudiera ser una lectura un poco como inesperada, creo que es fundamental tener como conciencia de lo que vamos haciendo, porque de eso se trata, tener conciencia, dejar el menor rastro de negatividad en este mundo. Entonces, hacer un cambio, un pequeño giro aquí para poder seguir avanzando, ¿no? Porque no esperemos a que la vida nos dé un golpe de frente porque nuestro ego se ha excedido en su labor. Recuerden que el ego es un sirviente. Entonces, bueno, hasta aquí la lectura. Espero que algo les haya resonado y nos vemos en otra lectura. Para los que escogieron la opción número 2, el arquetipo del juez, esta es su lectura. Acá tenemos, en lo que hay que dejar atrás es el sol invertido, que habla un poco sobre dejar el miedo de ocupar espacio, dejar el miedo de brillar, dejar el miedo de ser auténtico, de ser uno mismo. Quizás este juez ustedes lo vienen sintiendo como algo un poco pesado, quizás algo como muy internamente, muy crítico, que cuestiona demasiado sobre las acciones que van haciendo, las decisiones que van tomando, y les resta autenticidad en el momento de que ustedes quieren experimentar la vida. Entonces, el juez definitivamente tiene este aspecto como moralista. Entonces hay que ampliar el yo, de alguna manera hay que ampliar ese yo, de manera que ese yo pueda experimentar más aspectos de la personalidad, ¿no? Y eso se hace integrando parte de la sombra. Entonces, para aquellos que entienden un poquito la teoría junguiana, las sombras son aquellas partes reprimidas de uno que uno deja en el inconsciente personal, y que a través de cierto trabajo, ese trabajo de sombras, se traen esos contenidos a la conciencia y el yo se expande, porque entiende que no es solamente eso que creía el ego que era la personalidad consciente, sino que hay aspectos de nosotros que no hemos desarrollado porque están en la sombra. Entonces, justamente eso habla un poco esta lectura. Hay que dejar atrás ese miedo de ser uno mismo, pero muchas veces ese miedo surge de no saber quién más soy, qué más soy, ¿no? A veces estamos muy limitados en cuanto a conocimiento de nosotros mismos, y eso nos hace dudar ante muchas situaciones que se nos van presentando en la vida. Me parece también, porque acá en el foco tenemos ese 4 de oros, que hay que, digamos, como que valorar nuestros propios recursos. En este caso vamos a hablar de recursos internos, pueden ser, sí, recursos externos, pero como hablamos un poco de la autenticidad que nos muestra la carta del sol, puede ser que aprendamos a valorar esas capacidades, esos talentos, que todo eso también muchas veces está en la sombra. ¿Hacia dónde se dirigen? Pues tenemos aquí a la emperatriz, que habla un poco quizás de hacer un trabajo también de autoestima, porque justamente cuando no nos valoramos tanto es porque nuestra autoestima está teñida muchas veces de nuestro juez interno, de nuestras heridas, de nuestro pasado, y creemos que la única realidad que existe es lo que hemos vivido hasta ahora en cuanto a dinámicas, ¿no? También en lo que hay que desarrollar más tenemos este 3 de oros, me parece que habla un poquito sobre conectar con tu propia individualidad. Hay que ser más allá del colectivo, más allá de las ideas colectivas y de lo que propone la sociedad, sino atrevernos a ser individuales, sostener nuestra verdad, porque no va a pasar nada, y es que se necesitan justamente personas que se atrevan a ser auténticas, porque de copias estamos llenos. Entonces, sí hay que trabajar un poquito el tema de
digamos, como en la carta esta que nos muestra de consejo el 9 de oros, hay que trabajar un poco en ese amor propio. Si queremos ver florecer nuestra personalidad, tenemos que trabajar distintos aspectos de nosotros mismos. Sabemos que el juez, pues, no es un arquetipo fácil porque cuestiona de alguna manera también todo lo que somos. Este sol que me sigue llamando la atención en lo que hay que dejar atrás tendría que estar así al derecho. También puede ser que hay que conectar un poquito más con nuestro niño interior, con nuestra inocencia, con la forma en que vemos la vida y respetar, vuelvo y les menciono, la parte individual. ¿Qué me hace único? ¿Qué me hace individuo? ¿Qué me hace lo que soy como persona? No como colectivo, no como dentro de una tribu, dentro de un clan familiar, sino como persona, cuáles son mis deseos, qué es lo que pienso sobre mí, sobre la vida, sobre el mundo en general, pero sosteniendo esas ideas como propias y no que vengan de otros lados. Entonces es una lectura bastante interesante, mucho sobre ustedes mismos. Creo que hay que hacer un pequeño trabajo interno acá, me parece que tiene que ver con la sombra, pero es como ampliar la personalidad. Me parece que a veces no nos permitimos ser más por miedo, por el qué dirán, porque ese juez puede estar internamente, pero también lo podemos ver reflejado en muchas personas, en nuestros papás, en nuestra familia, en la sociedad, compañeros de trabajo que siempre a lo mejor están como juzgando cada movimiento, creemos que están juzgando, pero al final es la proyección de aquello que tenemos internamente. Entonces afuera solamente sucede que nos encontramos con eso que confirma nuestra idea, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la lectura. Espero que algo de aquí les haya resonado. Atrévanse a ser ustedes mismos. Es maravilloso. Es increíble cuando ocupamos el espacio que nos corresponde. Y bueno, espero que les sirva y nos vemos en otra lectura. Para los que escogieron la opción número 3 o el arquetipo del mártir, esta es su lectura. A ver, cuando vemos el arquetipo del mártir, automáticamente nos movemos hacia lo emocional. De hecho, aquí tenemos el as de copas. Y no sé, los que escogieron esta lectura quizás se han sentido mártires en alguna relación, en algún vínculo de cualquier tipo, y llega un punto en el que uno se cansa de dar, ¿no? Entonces es un arquetipo muy emocional. De hecho, les muestro aquí la carta con sus corazoncitos, aquí sus rosas, sus flores, y es una persona que a mí me parece que los mártires son personas que se martirizan de alguna manera, ¿no? Inconscientemente. Recuerden que los arquetipos son fuerzas instintivas que muchas veces no tenemos control de ellos, pero que justamente todo este trabajo de hacerlos conscientes es para tener un poquito más de discernimiento en el momento en que tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Entonces, tenemos aquí en lo que hay que dejar atrás, y es el 5 de espadas invertido. Me parece un poco que, tomando en cuenta que acá tenemos este as de copas, en lo que hay que desarrollar, y el consejo, el paje de de espadas, y la fuerza. Así como todo en conjunto, me parece que ustedes tienen que dejar de ser los que acomodan todo. Es decir, de los que siempre está buscando la paz, de que todo esté tranquilo, de que todo esté en armonía, que no ocurra un desastre, de que todo se mantenga quieto, de que no ocurran mayores cosas. Entonces, lo que hay que dejar atrás es esa actitud. Que se caiga el mundo. Dejen que las cosas sucedan porque sí, porque tienen que suceder. Dejen de tomar
esa responsabilidad en sus manos, porque no les corresponde. Muchas veces cuando somos mártires y estamos sosteniendo mucho a otras personas, les impedimos que evolucionen, porque pues siempre están sostenidos y no saben hacer nada, ¿no? Emocionalmente hablando. Entonces es una decisión difícil, porque si yo me identifico, si ese yo que yo tengo se identifica con que solo soy, si doy, si estoy armonizando todos los vínculos, si estoy siempre equilibrando situaciones y quito eso de mi identidad, entonces ¿qué queda, no? Ahí queda como ese vacío que lo podemos llenar con otra identidad automáticamente, porque no somos un solo arquetipo, somos varios, o con la luz, también lo podemos llenar con la luz del arquetipo del mártir, que es en su luz sería un servicio genuino que viene de otro lugar y no de nuestras carencias o de nuestras necesidades infantiles de validación, etc. Entonces, si ustedes son muy de este arquetipo, entonces váyanse a hacer caridad, que hay tanta gente que lo necesita. Entonces, suena un poco difícil, pero es que necesitamos reunir nuestra energía en nosotros para poder avanzar nosotros, porque nos quedamos estancados muchas veces sosteniendo a otros y ni siquiera hemos aprendido a sostenernos nosotros mismos. Entonces la fuerza acá nos dice que tenemos que tener mucha fuerza definitivamente, pero también esa fuerza es como aprender a domar ese ego que nos dice tenemos que dar, tenemos que estar para todo el mundo. Entonces sí, ¿hacia dónde nos dirigimos? A este 10 de bastos, que es como hacernos cargo de eso que somos, y que eso nos va a permitir en algún punto tener mucha claridad o más claridad acerca de nuestras emociones y de aquellas cosas que nos mueven. Es decir, que en este tiempo es bueno de que ustedes se planteen por qué siempre estoy dando, qué me faltó, qué necesito, ¿no? ¿Qué espero? Porque muchas veces no crean que si usamos este tipo de arquetipos para vincularnos, muchas veces los usamos de manera, de una forma para manipular a los demás. Todo el mundo le encanta estar sostenido, y más emocionalmente en un mundo donde la emocionalidad todavía la estamos aprendiendo a usar. Entonces, no podemos seguir sosteniendo vínculos, no podemos ser los primeros siempre en poner nuestra energía, en poner todo, en asumir toda la responsabilidad de los vínculos, de las relaciones o incluso de los proyectos, ¿no? Entonces, buscar claridad, de repente usar un poco más la lógica, usar mucho más el pensamiento, más que la emoción, y ustedes van a ir encontrando poco a poco esa claridad que necesitan, porque muchas veces cuando pensamos a través de la emoción, pues no pensamos con claridad a través de la lógica. Son dos pensamientos distintos y muchas veces lo que necesitamos es la objetividad de la situación. Entonces, dejar atrás esa actitud de siempre estar para otros, ¿no? Bueno, hasta aquí la lectura. Espero que algo de aquí les haya resonado, que se haya entendido, y bueno, ser en todo caso sirvientes de ustedes mismos, ¿no? Que esta energía les sirva a ustedes para cuidarse. Entonces, espero que les guste y nos vemos en otra lectura.